Mi grupo está conformado por Karen Juliet Cárdenas, Jessica Ortigosa, Carol Rodríguez Perdomo y Vanessa Vidal. Y hoy venimos a darles un breve video sobre los 3 ensayos de la teoría sexual. No hay duda de que los 3 ensayos de la teoría sexual son junto a la interpretación de los sueños. Lo más trascendente y original es la contribución de Freud al conocimiento del humano. En este caso, vamos a hablar sobre las interpretaciones de los sueños. En esta parte puede haber idiomas alemanes, pero vamos a hablar sobre la vida que Freud acercó o expuso sobre los sueños. Sexualidad humana adulta. Cómo estos trastornos neuróticos históricos se basan en traumas infantiles, reprimidos o pulsaciones fuertemente reprimidas que luego retornan como síntoma. Como en una segunda parte se aborda la sexualidad infantil, la evolución de lo libido, el complejo de contracciones y el complejo de un Edipo. Freud argumentó que la prevención estaba presente incluso entre las personas más sanas y que el camino hacia una actitud sexual madura y normal comenzaba no en la pubertad, sino en la temprana infancia, como un desarrollo psicosexual. Él comenzaba a observar a los niños y afirmó encontrar una serie de prácticas que parecían inofensivas, pero que eran realmente formas de actividad sexual. Como por ejemplo chuparse el dedo era un primer ejemplo. Las implicaciones eran bastante excesivas. Pero Freud también procuró unir sus teorías del inconsciente propuesta a la interpretación de los sueños en el año 1899. Y su trabajo sobre la histeria postulaba la sexualidad como la fuerza pulsional tanto en las neurosis por medio de la represión. Ahora vamos a hablar sobre las abreaciones sexuales. Para poder explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal, supone la biología la existencia de un instinto sexual. Del mismo modo que se supone para explicar el hambre de un instinto de nutrición. Pero el lenguaje popular carece de un término que corresponde al de hambre. En relativo o lo sexual, la ciencia usa en este sentido la palabra libido. La opinión popular posee como una bien definida una idea de la naturaleza y caracteres que están constituidos en instinto sexual. Se cree firmemente que falta en absoluto en la infancia, que se constituye en el proceso de maduración de la pubertad y en relación con él, que se exterioriza en los fenómenos de irresistible atracción que un sexo ejerce sobre el otro, y que su fin está constituida por la cópula sexual o lo menos por aquellos actos que a ella conducen. Meta sexual de los invertidos. De ningún modo puede hablarse de una meta sexual únicamente en el caso de inversión. El material que se presenta en este caso no habilita establecer satisfactoriamente la génesis de la inversión, pero sí se puede consignar que esta investigación e indagación nos permitió inteligir algo que puede llegar a resultar más satisfactorio que la tarea inicial, llegando al caso de encontrar una estrecha relación entre la pulsión sexual y el objeto sexual. Personas genéticamente inmaduras y animales como objetos sexuales. Dice, las personas cuyos objetos sexuales no pertenecen al sexo normalmente apto para ello, vale decir los invertidos, se presenta al observador como una colectividad de individuos que quizás en todos los otros aspectos son valiosos. Los casos en que se escogen como objetos sexuales a personas genéticamente inmaduras, niños, parece que de entrada es una aberración sexual. Como resultado más general de estas alucidaciones,
se extrae lo siguiente, que lo voy a leer textualmente. Bajo gran cantidad de condiciones y en un número sorprendente de individuos, la clase y el valor del objeto sexual pasan a un segundo plano. Alguna otra causa en lo esencial y lo constante es la pulsión sexual. Bueno, lo siguiente es la desviación con respecto a la meta sexual. Dice, la unión de los genitales es considerada la meta sexual normal en el acto en que se designa como corto y que lleva un alivio a la tensión sexual y la extinción temporal de la pulsión sexual. El acto sexual más normal se anuncia en los esbozos de aquello que sí se desarrolla plenamente, lleva a las aberraciones que han sido caracterizadas como perversiones, que por una parte estas prácticas conllevan a un placer en sí mismas, por la otra aumenta la excitación que debe mantenerse hasta que se alcanza la meta sexual definitiva. Las transgresiones anatómicas sobre estimulación del objeto sexual. La estimulación psíquica de la cual se hace partícipe al objeto sexual como meta deseada para la pulsión sexual, solo en los casos más raros se circunscribe a sus genitales. Es más bien como abarcar todo su cuerpo y tiende a incluir todas las sensaciones que parte del objeto sexual. El uso de la mucosa bucal y de los labios. El uso de la boca como órgano sexual es considerado una perversión para todos aquellos que lo ven de una manera asquerosa. El contacto con la mucosa es determinado como una abominación y desde tiempos originarios de la humanidad. Es como considerado un nítido sentimiento de asco que lo resguarda de aceptar una meta sexual de esa clase. El uso sexual del orificio anal. En lo que respecta al empleo del ano, se reconoce con mayor claridad todavía que en el caso anterior, que el asco le pone a esta meta sexual el sello de perversión. Dice, el papel sexual de la mucosa anal es de una u otra manera como que restringe al hombre, es que se restringe entre hombres, perdón. La predilección por él tampoco es una característica de la sensibilidad de los invertidos. La significatividad de otros lugares del cuerpo. Dice, el desborde sexual hacia otros lugares del cuerpo con todas sus variaciones no ofrece nada nuevo. En un principio, nada agrega el conocimiento popular. Ciertos lugares del cuerpo como la mucosa bucal y el anal, que para una u otra vez en estas prácticas elevan el reclamo, por así decir, son consideradas y toleradas a ellos mismos como genitales. Llegamos a enterarnos de que el reclamo está justificado por el desarrollo de la pulsión sexual y es satisfecho en la sintomatología de ciertos estados patológicos. Las figuraciones de metas sexuales provisionales. Todas las condiciones externas e internas que dificultan el logro de la meta sexual normal o la posponen, como lógico es que acontezca la inclinación a de moverse en los actos preliminares y construir a partir de ellos nuevas metas sexuales que pueden reemplazar a las normales. Tocar y mirar. Al menos para los seres humanos, un cierto grado del uso del tacto y de la vista son indispensables para lograr una meta sexual normal. También es universalmente sabido que una fuente de placer y que un flujo de nueva excitación se obtiene por la sensación del tacto y la vista. Sadismo y masoquismo. Krafft-Ebing bautizó la inclinación a infligir dolor al objeto sexual y su contraparte en dos confirmaciones.
activa y pasiva como sadismo y masoquismo. Otros autores prefieren la designación de algolagnia, que destaca el placer por el dolor. La sexualidad de la mayoría de los varones exhibe un componente de agresión o de inclinación a su juzgar, cuyo valor biológico reside en la necesidad de vencer la resistencia del objeto sexual. El concepto de sadismo fluctúa entre una actitud netamente activa o violenta hacia el objeto sexual. La designación masoquismo abarca las actitudes pasivas hacia la vida y el objeto sexual, la más extrema. Sadismo y masoquismo ocupan un lugar particular entre las perversiones, y pues la oposición entre actividad y pasividad pertenece a los caracteres universales de la vida sexual. Variación y enfermedad. Los primeros médicos que estudiaron las perversiones se le atribuyeron el carácter de un signo patológico o degenerativo. La experiencia cotidiana ha demostrado que la mayoría de estas transgresiones son un ingrediente de la vida sexual que raramente falta en las personas sanas. La persona normal puede reemplazar por un periodo la meta sexual normal por una perversión de esta clase o hacerle un sitio junto a aquella. En muchas de estas perversiones, la calidad de la nueva meta sexual es tal que requiere una apreciación. Algunas de ellas se alejan tanto de lo normal por su contenido que no podemos menos que declararlas patológicas, en particular aquellas en que la pulsión sexual ejecuta asombrosas operaciones como lamer excrementos o abusar de cadáveres, superando resistencias como vergüenza, asco, horror o dolor. Pero ni aun estos casos puede abrigarse a la expectativa con otras anormalidades graves o enfermos mentales. Tampoco aquí es posible poner en alto el hecho de que las personas en todo lo demás tienen una conducta normal, se acreditan como enfermas solamente en el campo de la vida sexual. En la mayoría de los casos podemos encontrar en la perversión un carácter patológico, no por el contenido de una meta sexual, sino por su proporción respecto a lo normal. La contribución de lo anímico en las perversiones. Quizá justamente en las más horrorosas perversiones es preciso admitir la vasta contribución psíquica a la transformación de la pulsión sexual. Una obra de trabajo anímico a la que no puede negarse a pesar de su horrible resultado. Dos resultados. El estudio de las perversiones nos ha procurado esta intelección. La pulsión sexual tiene que luchar contra ciertos poderes anímicos en la calidad de resistencias. Entre ellos se destacan de la manera más nítida la vergüenza y el asco. La pulsión sexual en los neuróticos. Para conseguir una información exhaustiva y certera acerca de la sexualidad de los llamados psiconeuróticos, existe un único medio: someterlos a la explotación psicoanalítica, de la que sirve el procedimiento terapéutico introducido por Brewer y Freud en 1893, llamado catártico. El psicoanálisis elimina los síntomas histéricos bajo la premisa de que son el sustituto, la transcripción, por así decir, de una serie de procesos anímicos investidos de afectos, deseos y aspiraciones, a los que en virtud de un particular proceso psíquico se les ha denegado el acceso a su transmutación de una actividad psíquica susceptible de conciencia. Resultados logrados por el psicoanálisis. Por este camino se averiguó: los síntomas son un sustituto de aspiraciones que toman fuerza de la fuente de pulsión sexual. Armoniza plenamente con ello lo que sabemos sobre el carácter de los histéricos antes de contraer su enfermedad y sobre las ocasiones de esta última.